Tal? Mi nombre es Fabricio Pereira y en esta clase trataré de la llamada Marea Rosa Latinoamericana, que fue el ciclo de gobiernos de izquierda o de gobiernos progresistas en América Latina en los años 2000 y la primera mitad de los años 2010. Se puede considerar que las izquierdas llegaron al poder en la región porque supieron aprovechar los años de democracia formal, aceptaron participar de ella, se presentaron exitosamente como alternativas al ciclo anterior definido como neoliberal, respondieron a crisis políticas, económicas y sociales en distintos países de la región. Hoy día es evidente el cierre de ese ciclo, una bajada de marea, lo que es común porque todo se agota y hay que renovarse y no es siempre que se renova exitosamente, pero lo que no estaba en el plan era el quiebre de las reglas del juego, lo que pasó en algunos casos, como Brasil, el quiebre de las reglas del juego para forzar el derrumbe de esos gobiernos progresistas. Es innegable que hubo una ola de gobiernos originados desde las izquierdas en América Latina, empezando con la elección del coronel Hugo Chávez en Venezuela en 1998 y siguiendo con el arribo, la llegada al gobierno de candidatos de izquierda o de centro izquierda en casi todos los países de América del Sur, con la excepción de Colombia, y en diversos países de América Central. Más difícil fue encontrar una definición para esos gobiernos. Se utilizó progresistas o el término post-neoliberales o el concepto de neodesarrollistas, que son términos un tanto vagos, términos un tanto flojos, con los que se busca encajar en una misma pacotilla a casos que son en buena medida distintos. También ha sido muy común tipificar essas izquierdas, clasificarlas em dois grupos de categorias, a saber, los socialdemócratas y los populistas, o los demócratas y los autoritarios. Las segundas categorias de cada grupo, populistas o autoritarios, han sido utilizadas por parte considerable de los estudiosos de la opinión pública y por todos los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación de la región, fueron utilizados para referirse siempre a los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Estos serían los populistas o serían los autoritarios. En essas calificações y términos que se utiliza, es evidente la existencia de juicios de valor, la existencia de normatividad. Por más que los politólogos que defienden categorías como esas
busquen presentar-se como neutrales, como objetivos, como científicos. Populista, por ejemplo, es una terminología, salvo en la utilización de la clave. Populista es casi siempre una terminología que se utiliza para combatir, una terminología utilizada para atacar todo lo que políticamente a uno no le gusta. En general, para atacar a todo lo que en la periferia global, como América Latina, se aleja de lo que los analistas del centro, los analistas del norte, la intelectualidad liberal cosmopolita de la periferia misma, formada en las categorías del centro, del norte global, lo que ellos esperan de la representación de las instituciones, de los liderazgos, de los partidos, de los comportamientos de la gente. Por otra parte, la comprensión de estos gobiernos como autoritarios parte de una concepción muchas veces elitista, minimalista, procedimental y no histórica de la democracia, según la cual un patrón de instituciones y de relaciones entre esas instituciones debería ser replicado en todos los países y en todas las épocas históricas, todos los tiempos históricos. Así se desconsidera la demodiversidad, la pluralidad espacial y temporal de la democracia, lo que siempre existió, pero que hoy día está en camino de extinción, exactamente por visiones cerradas como esa, la idea de que la democracia es un combo de instituciones, que deben replicarse del mismo modo en todas las partes y en todos los tiempos. Además, se aleja de la concepción clásica de la democracia, que involucra, que se aproxima, se acerca de las ideas de gobierno del pueblo, gobierno de la mayoría, gobierno de los pobres. Por el contrario, ese tipo de concepciones de democracia se acerca a la idea de la democracia como una disputa reglada entre élites o entre grupos. Así, de esa manera, gobiernos que avanzaron en reformas democratizantes, profundizaron mecanismos de participación ciudadana, defendieron nuevos derechos sociales, nuevos derechos identitarios, como los de Venezuela hasta cierto momento y como los de Bolivia y de Ecuador, fueron inmediatamente considerados autoritarios. Así que, a mi juicio, se debe considerar que las izquierdas de esos países, en especial, en específico, Venezuela, Bolivia y Ecuador, llegaron al poder en contextos de profunda crisis política, profunda crisis social, profunda crisis orgánica, como se puede mencionar, como se puede llamar en términos gramscianos, una crisis orgánica. Así, esas izquierdas se presentaron como grupos o promovieron liderazgos outsiders,
a liderazgos alternativos a un sistema político en decomposición. Instituyeron nuevas constituciones, refundaron sus estados, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Es en este debido contexto que essas experiências mais radicales, mais antissistema, devem ser entendidas e devem ser nesses términos comparadas com as mais moderadas de Brasil, Uruguai, Chile, El Salvador, entre outras. En estos casos, como Brasil, Uruguay, Chile, la izquierda llegó al gobierno como parte importante de sistemas políticos que no estaban colapsando. Sistemas políticos a los cuales tuvieron que adaptarse a lo largo del tiempo en seguidas disputas electorales. En esto se debe incluir, considerar los acuerdos y alianzas para la constitución de mayorías con fuerzas de centro y de derecha, que estaban todavía bien establecidas en el electorado y en los sistemas partidarios que eran relativamente estables. Algo que los considerados más radicales de Bolivia, Ecuador y Venezuela no tuvieron que hacer. Las izquierdas de Brasil, de Chile, de Uruguay, de El Salvador, no llegaron al gobierno en medio de crisis políticas, de crisis econômicas e sociais de profundidade. Essa diferença ha permitido avanços mais radicais em termos de reformas institucionais, novos direitos, profundização de instituições de democracia participativa e direta em los países mais chamados mais radicales, Bolívia, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, en estos países eso implicó en pérdidas en términos de estabilidad debido a los constantes cambios. Reforzó el voluntarismo de esos gobiernos, dificultó la formación de oposiciones fuertes, hundió mecanismos liberales de pesos y contrapesos, checks and balances, formou maiorías amplias que forçaram hacia adelante decisões maioritárias. Todo isso levou a que muitos políticos e politólogos los catalogaran como nuevos regímenes alejados del universo de las democracias sólidas consolidadas. Serían así casi autoritarios, serían híbridos ou seriam diretamente dictaduras. Eu, entonces, propongo que há diferenças entre os mais moderados e os mais radicales, pero en estos términos que eu apresentei agora. No es una cuestión simplemente de opciones por un autoritarismo, un populismo, un radicalismo. Tiene que ver también con estructuras de oportunidades, tiene que ver con los sistemas, la situación de los sistemas, la situación económico-social de esos países, la historia, la trayectoria institucional de esos países y muchos otros factores. Así que yo defiendo que los dos grupos, moderados y radicales, efectivamente se diferenciaban en su tiempo, en su momento, pero no en los términos que la mayoría de la politología utilizaba, pero
en los términos y por las razones que yo apunté arriba, que yo apunté hace un rato. Y así, en muchos trabajos, en mi libro Victoria en la Crisis, yo propuse la clasificación alternativa de refundadores para Venezuela, Bolivia y Ecuador, y de renovadores para los otros casos. Sin embargo, aunque consideremos la existencia de una, dos o muchas izquierdas, el término más utilizado por la literatura desde entonces para clasificar a todos los gobiernos originados de la izquierda en aquel ciclo, en la Marea Rosa, yo incluído, fue la noción de progresistas. Yo quiero que se queden con esa clasificación, con ese concepto. Progresistas, progresismo, la ola, el ciclo progresista. Ese término fue utilizado en general de forma muy acrítica, yo considero. Muy acrítica para exactamente diferenciar em clave positiva esse ciclo del ciclo anterior del neoliberalismo. Yo utilicé el concepto en muchos trabajos, en ese mismo sentido, básicamente para enmarcar, para apuntar los avances en comparación con el ciclo, con la época anterior, eludiendo de esa manera nociones más precisas, conceptos más precisos. Y por otra parte también para evitar la idea de post-neoliberalismo, por considerarla imprecisa, no utilizable, porque es imprecisa para describir muchas de las políticas de izquierda, de aquel ciclo de izquierda, porque algunas o muchas de ellas, a depender del país, eran todavía pro mercado económicamente y no eran universales en lo social. Así que, para mí, muchas de las políticas del ciclo progresista no podían ser clasificadas como post-neoliberales o como no neoliberales. Tenían muchas de ellas elementos neoliberales todavía. Y hoy día se queda claro que el ciclo de izquierda no sorteó, no superó el neoliberalismo, porque el neoliberalismo volvió después con mucho más fuerza. Así que es muy probable que nunca haya terminado en algún sentido. De alguna manera, el neoliberalismo siguió en algunas de las políticas del ciclo progresista. Y también se mantuvo vivo en la sociedad, con nociones, por ejemplo, como de emprendedorismo, sobre las cuales yo voy a hablar en otras clases. Así que, de una parte, la utilización de no neoliberal o post-neoliberal era insuficiente porque había algo de neoliberal en el ciclo progresista. Por eso la utilización de progresismo. Sin embargo, el concepto de progresismo hoy día considero un concepto flojo para clasificar aquellos gobiernos y un concepto problemático para utilizarse en el siglo XXI. Adoptar la idea de progreso en el siglo XXI, particularmente desde la periferia del capitalismo, particularmente desde el sur global, no se presenta para mí hoy día como algo factible,
después de décadas de reflexiones acerca de la dependencia, desarrollos alternativos, post-desarrollo, de crecimiento, no crecimiento y otras nociones semejantes, y de críticas a la filosofía de la historia intrínseca a la narrativa de la modernidad. Así que, para mí, hoy día, nombrar algo progresista implica desconsiderar todo este debate que quedó de nuestra teoría crítica del sur, en particular la producción crítica de las ciencias sociales en la periferia. Así, para mí, se debe eliminar conceptos como el de progreso de la gramática de nuestras ciencias sociales. Así, con eso, resulta más pertinente, considero, definir los gobiernos desde sus características concretas, a partir de la constatación de la pluralidad de experiencias y de elementos a comparar. De hecho, se debe remarcar que ninguno de estos gobiernos caminó o camina en la dirección, en el sentido de superar el sistema capitalista. Estos gobiernos adoptaron en gran medida políticas que podrían ser clasificadas como social liberales, dado el mantenimiento de políticas económicas anteriores pro mercado y de concepciones liberales asociadas a crecientes inversiones sociales y la defensa de las minorías. En otro extremo, adoptaron en algunos casos y en algunos momentos estrategias y concepciones que podrían ser llamadas neodesarrollistas, pero no industrialistas, porque todas implicaron en reprimarización de sus economías, con más control de los recursos de los commodities por el Estado. Muy poco se hizo más allá de eso. Recordemos, por ejemplo, algunos avances constitucionales en términos novedosos como derechos de la naturaleza en Ecuador, o experimentos de autogestión o de cogestión de empresas recuperadas en el marco del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Pero eso no tuvo impacto sistémico en la economía, en las prácticas sociales. Y ahora todo eso se presenta en completa degeneración, en completa decadencia. Así yo propongo que se debe pensar en una línea continua, donde en un extremo cada gobierno, cada política puede ser clasificado como social liberal y en el otro extremo como neodesarrollista. Los dos extremos, social liberal y neodesarrollista, se mantienen en los límites del capitalismo, pero no son exactamente el modelo neoliberal anterior. Cada gobierno podría ubicarse en un punto de la línea, pero se puede complejizar todavía más y considerar en el análisis cada mandato presidencial, cada área de políticas públicas y ponerlos en puntos distintos de esa línea. Así que es una sugerencia de clasificación, superar la idea de un ciclo progresista y buscar la complejidad, la pluralidad de esos gobiernos y políticas. Y considerar así dos polos, dos extremos, dos tipos ideales. Un tipo ideal social liberal, un poco más cercano al neoliberalismo, y otro tipo, otro extremo ideal, que sería
modelo de nuevo neodesarrollismo, ¿sí? Así que, bueno, más allá de las diferencias que hubo, se deben destacar algunas características comunes a todas estas experiencias del llamado ciclo progresista, que estoy contestando como el término, estoy contestando el uso del término progresista, pero de todos modos mantengamos lo que se acostumbra nombrar en la academia como ciclo progresista. Entonces, para hablar de esos progresismos, entre comillas, yo considero que hay algunas características en común en los gobiernos. Ellos recuperaron en el discurso y en la práctica el Estado como instrumento de intervención, de cambio social. También incrementaron la participación popular por medio de nuevos mecanismos y la profundización de viejos mecanismos, buscando en parte complementar la tradicional representación liberal. También cambiaron estrategias y prioridades de sus relaciones internacionales, buscando articulaciones con otros países del sur global, con potencias alternativas a los Estados Unidos, potencias medianas, y en particular crearon mecanismos de integración regional o profundizaron espacios de integración que ya existían como el Mercosur. Sin embargo, la más importante de las características de este, para mí, mal nombrado ciclo progresista, entre comillas, fueron los esfuerzos realizados para reducir la pobreza, en parte la miseria, en parte la desigualdad. Así que hubo reducciones considerables de la pobreza, de la miseria, menos de la desigualdad, pero hubo en algunos países. Se puede discutir que en muchos de esos casos eso ocurrió en parte por medio de políticas sociales de transferencia de renta condicionada a políticas sociales de transferencia de renta no universales, no por la inversión en la expansión y efectividad de derechos sociales universales, o que se realizó incluso bajo estrategias de mercado, por la expansión del consumo, del consumismo, más crédito, también ganancias en los sueldos, o sea, sin cambios considerables en la estructura social, en el sistema impositivo y con poca inversión en infraestructura y en servicios públicos de calidad. También se puede afirmar que cuando se buscó realizar cambios más profundos en la economía, en la estructura, se apostó en proyectos desarrollistas depredadores de la naturaleza, depredadores de los recursos naturales, ya que en algunos países se profundizó la reprimarización de la economía, dependencia del petróleo y del agronegocio. Pero, considerando que la región es una de las más pobres del mundo y es la más desigual del mundo, no ha sido poco lo que se hizo. Tal vez eso pueda explicar en gran medida la larga reproducción del ciclo llamado progresista. Incluso la retomada rebajada, muy rebajada, de algunas de sus versiones, como por ejemplo el kirchnerismo en Argentina. Probablemente la reducción de la pobreza y un poco de la desigualdad sería para mí, es para mí, el principal triunfo de las izquierdas en ese ciclo.
en regímenes minimamente democráticos, en países profundamente desiguales. Pero lo que hay que mencionar al final es que el ciclo, por distintas razones, se agotó ahí por mediados de la última década, de los años 2010. Y él sobrevive, se mantiene en pocos países hoy día de América Latina. Hay, como mencioné, algunas retomadas rebajadas, como en Argentina. Hay casos retardatários, como en México, ¿no? López Obrador. Y no mucho más que eso. Así que se puede considerar una bajada de la marea rosa, sí. Se puede considerar un ciclo agotado. Lo que no está claro todavía es que nuevo ciclo sustituyó ese ciclo que se cerró. O si todavía hay cuadros más plurales que no permiten caracterizar un ciclo. Y ese es el tema de las próximas clases. Así que muchas gracias por la atención, por llegar hasta el final de ese largo video que quisiera fuera menor, pero fuera más corto, pero no fue posible, nunca es posible. Yo no soy un youtuber profesional, así que yo hablo mucho. Muchas gracias por la atención. Buen día, buenas tardes, buenas noches.